Si hacemos un estudio real en Cuba del conocimiento, de historia, de todo, la mayoría de los niños jóvenes tienen una vasta ignorancia increíble. Porque déjenme, eso de que el pueblo alfabetizado, eso es mentira. Hoy el pueblo cubano tiene niveles de analfabetismo y de ignorancia peor que la Cuba cuando inició la Cuba republicana en el 1902, que en el tiempo de los Bambis. Los niveles de analfabetismo en el país son alarmantes. Que me desmientan si es verdad o es mentira esto. Eso lo vemos a diario en la calle. Eso lo vemos a diario en los centros nocturnos. Eso se ve en la Casa de la Música. En lo que han promovido ustedes con la cultura violenta, con un género violento, que terminan los jóvenes matándose en la calle. Apuñalada, a lo que sea. Porque los jóvenes cubanos no hay civismo en Cuba. Antes había personas en la República que no sabían ni leer ni escribir, pero tenían una cultura cívica de respeto al prójimo, del comportamiento, de la vestimenta. La revolución de Castro ha descompuesto al cubano, lo ha transformado en algo que da pena, e incluyo hombres y mujeres. No solamente dentro de Cuba, lo vemos en las calles fuera de Cuba. Y el resultado no le echo la culpa a ellos. Bueno, hay que echarle la culpa a los padres, porque es que los padres no ponen atención. Pero cuando tú vas a algunas casas, los padres están descompuestos también. Hasta los abuelos están descompuestos. Porque es un régimen que pudrió a la sociedad, que le bajó los niveles a la sociedad cubana. En Cuba no se dice buenos días, buenas noches, gracias, por favor. Eso está eliminado del vocabulario del cubano. Porque el régimen se encargó de todo lo que fuera cívicamente un comportamiento cívico de educación, el régimen lo eliminó. Porque el decir señor era parte de la burguesía. Había que decir compañero. Y de compañero pasamos a ser que volar. Porque es parte de la composición de la cultura del cubano. Porque el régimen nos quiere así. Porque así es fácil dominarnos. Así es fácil llevarnos a los límites que nos ha llevado. Porque los diputados se asombran que hay 100,000 niños, jóvenes y adolescentes en problemas graves. Por eso ustedes pasan todas las leyes. O ustedes no hacen la tarea. Pero es que como ustedes no vota a nadie, entonces se asombran. Se asombran de los consultorios médicos en visita a consultorios médicos en diferentes provincias, los diputados cubanos. ¿Y a dónde carajo viven ustedes, diputados? Y aquí hemos hablado y lo reconoció el régimen, la carencia de más de 400 y pico de medicamentos, de cuadros básicos, que aquí un servidor y el ingeniero Carlos Lorenzo lo hemos tocado. Porque no solamente ha abandonado a los niños en los círculos infantiles. ¿Qué dije yo de las escuelas aquí? La situación de las escuelas, los hospitales, la infraestructura, ¿qué hemos dicho nosotros? Bueno, el régimen lo tienen que aceptarlo, porque ya lo que hemos denunciado tienen que aceptarlo. Pero esto no lleva desde ahora, diputados. Son ustedes los responsables, porque son ustedes los que aprueban el presupuesto.
Si es que acaso lo logran leer. Porque un país no puede funcionar la legislación de 2 veces al año. ¿Qué van a resolver ustedes 2 veces al año? 6 días en el año para discutir los proyectos de ley y discutir la economía, el desarrollo. No pueden hacerlo ustedes. Tienen que haber comisiones permanentes. Y el abandono, el abandono a todo, incluyendo al sector salud, son los responsables los diputados del Partido Comunista Cubano. Y Díaz Canel, que es el que aprueba el presupuesto del Consejo de Estado, el presupuesto que se va a discutir en dicha asamblea, que ya está aprobado desde antes. Entonces no vengan a impresionar ustedes a nadie, porque son ustedes diputados los responsables de este desastre. La comisión encargada de presentar un nuevo plan de acción para este segmento de la población informó que hay 100.737 estudiantes en situación de vulnerabilidad. Además, 95.071 menores de primaria en adelante están reportados como en riesgo o son vulnerables y otros 9.000.6 que tienen de 0 a 6 años están en situación social compleja, 958 más que el año pasado. Lo hemos abordado, diputado, en este canal, un servidor se lo ha llamado la atención. Porque yo he puesto el dedito, porque es una información de allá adentro, del Instituto de Estadística, el aumento de la extrema pobreza en Cuba. Y en el aumento de la extrema pobreza en Cuba no escapan los niños. Ustedes están aceptándolo con esta cifra. Es un desastre. Porque el futuro de Cuba está en riesgo, de los niños, de los pinos nuevos. Están mal alimentados. No tienen acceso a agua potable y a corriente. Niños, estamos hablando de 9.000 de 0 a 6 años, que son los que tienen a las madres solteras, que viven en la Indaya. Indaya se reduce o se traduce en los barrios insalubres, porque Fidel a las favelas, porque en Cuba no hay loma, pero a las favelas le llamó barrios insalubres. Porque Fidel los comunistas tienen una capacidad de cambiar las cosas en estas villas miseria. Y hoy, con estos datos de la propia Asamblea Nacional, me da la razón y nos da la razón de las denuncias que hemos dicho del crecimiento de la extrema pobreza. Donde hoy hay niños más pobres con más problemas que el año pasado. Pero cuando dice que hay niños con más problemas, hay adultos con más problemas, hay hogares con más problemas. Problemas de pobreza y de extrema pobreza. Porque no han resuelto ustedes, ni han trabajado, ni han hecho un plan de acción que quiera hacer estos diputados. ¿Cómo van a hacerlo, diputados? ¿Con qué billete? Pónganse ustedes serios y no aprueben el presupuesto del presidente o del ejecutivo, y el dinero destinado para el turismo, pásenselo a los niños. Porque yo lo he abordado. Y la crisis viene más, ¿por qué? A partir del 25. Porque si las proyecciones de crecimiento son menos del 1% del PIB, esto se traduce en más pobreza, en menos empleos formales, aumentándole el problema de las pensiones en el país. Ustedes quieren achicar el déficit fiscal, pero para achicarlo tienes que tomar medidas antipopulares, comenzando por las estructuras del partido y del gobierno, por la plantilla del partido y del gobierno, desempleando
votando un grupo de parásitos que se llevan el dinero del presupuesto. Pero si lo hacen en las condiciones actuales, sin economía, el riesgo de la pobreza aumenta, de los índices de pobreza aumenta. Porque tienes que destinar un dinero a desempleados y no hay una política así en el país. No existe una balanza comercial, un superávit en el país que diga tenemos tanto dinero guardado para atender casos. Los casos sociales de mayor impacto, niños que no se pueden mover, personas discapacitadas, mental y física, son alarmantes, sin condiciones de atenciones justas, diputados, en riesgo de perder la vida, falta de pañales, falta de medicamentos, niños que están postrados en una cama y están llenos de llagas, viejitos que están llenos de llagas, porque si vamos a los asilos de ancianos, eso es un desastre total. Porque ser viejo en Cuba es enfrentarse a la desgracia. A la desgracia del abandono del propio Estado.